Queridos amigos, es un honor y un privilegio para mí en esta oportunidad poder compartir la palabra de Dios. Os mando un gran abrazo a cada uno de vosotros allí donde os encontréis. Es mi deseo y mi oración que el mensaje que ahora iré a compartir pueda ser de gran bendición para ti y para tu familia. Quisiera, antes de comenzar a compartir la reflexión en esta oportunidad, poder hacer una breve oración para pedir a nuestro Salvador, a Jesucristo, sabiduría de lo alto, para que nos guíe y nos dé entendimiento para poder aprender más de la palabra de Dios. Allí donde estás, te animo a que puedas inclinar tu rostro para hacer una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero agradecerte en este momento una vez más por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que nos des sabiduría para que el mensaje que tú tienes basado en tu palabra pueda ser de inspiración para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de mis amigos, de mis hermanos, que en este momento están escuchando este mensaje. Te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el seminario se titula La última gran tormenta se aproxima. No vamos a hablar de la tormenta climática, sino vamos a hablar en un sentido metafórico de señales y acontecimientos de los últimos tiempos que nos indican que el fin de los tiempos se acerca y que la venida de Jesucristo, nuestro gran Salvador, se aproxima. Hay un texto en la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 32, que dice lo siguiente: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Querido amigo, si bien este texto bíblico tuvo una aplicación literal con el imperio de Babilonia, que arrasó como tempestad la ciudad de Jerusalén, destruyendo el templo, destruyendo los muros, matando a mucha gente, también tiene una aplicación en el fin de los tiempos. Y hablando de la tribulación, de la tempestad, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En otras palabras, Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos, previo a la venida de Jesucristo en gloria y majestad, habría una gran tribulación, una gran tormenta, una gran crisis multifacética. Y de eso vamos a hablar en este momento, no con la intención de traficar con el miedo, de producir miedo, sino más que todo para saber que Cristo viene pronto y poder estar preparado. La tempestad, cuando hablamos de la tempestad, de las señales de los tiempos, de las profecías, corremos el peligro de caer en dos extremos peligrosos. Uno de ellos es la ignorancia y el otro extremo es la desesperación. Recordemos, por ejemplo, los antediluvianos, que al escuchar el mensaje profético de Noé por 120 años, viene la tormenta, viene la tormenta, viene la tormenta. Y fue un mensaje que él predicó por cerca de 120 años. Al principio mucha gente estuvieron dispuestos a escuchar, pero al pasar la semana, al pasar los meses, al pasar los años, la mayoría de la gente descreyó al mensaje profético de Noé. Y como dice el relato bíblico, lamentablemente 8 personas se salvaron. ¿Valió la pena no escuchar los antediluvianos el mensaje profético de Noé? Claro que no. ¿Por qué? Porque le costó la vida ignorar,
descuidar, minimizar el mensaje profético de que la tormenta se aproximaba. Y vaya tormenta, porque fue un diluvio universal. Y eso es uno de los peligros que nosotros podemos caer, de descuidar, minimizar, ser indiferente a las señales de los tiempos. Y esta indiferencia, este descuido, no solamente le pasó a la gente secular, sino también le pasó al pueblo de Dios. Pensemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel que estaba esperando la primera venida o la venida del Mesías. Cuando Jesucristo vino por primera vez, ¿cuánta gente en Jerusalén estaba esperando a Jesucristo? Si leemos los evangelios, queridos hermanos, vamos a notar que muy pocos estaban con un corazón dispuesto, esperando o preparando camino para la venida del Mesías. En los evangelios relata a Juan el Bautista, relata a la profetisa Ana, al sacerdote Simeón, a un grupo de pastores. Pero los evangelios muestran que era un grupo muy reducido. La mayoría estaba en la indiferencia, estaba cegado por el secularismo, por el materialismo, el consumismo, el individualismo. Y a veces corremos el peligro de ser contagiados y perder ese fervor, esa convicción de que Cristo viene pronto, esa esperanza bienaventurada, como dice el apóstol Pablo. Un extremo, dijimos, es la indiferencia, ignorar la señal de los tiempos. Y el otro extremo es la desesperación, el fanatismo, estar concentrado tanto en la tormenta que perdemos de vista al Dios que calma la tormenta. Un ejemplo típico de esto, podemos verlo también en los evangelios. Podéis recordar cuando el apóstol Pedro iba caminando sobre las aguas, había una gran tempestad y él empezó a caminar frente a la señal que Jesús le dio, pero en el momento en que miró hacia la barca, miró hacia la tormenta, tuvo miedo, se desconectó de su mirada en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Se comenzó a hundir. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nos enfocamos demasiado en la tormenta y perdemos de vista al Dios que calma toda la tormenta, nos viene ese sentimiento de miedo, podemos caer en el fanatismo. Así que mi propósito en este momento, al compartir este tema, es que tú y yo, con la ayuda del Señor, al analizar lo que dice la palabra de Dios sobre los últimos tiempos, al hablar sobre la crisis que se avecina, que no caigamos ni en el extremo de la ignorancia, de la indiferencia, ni el extremo del fanatismo y la desesperación. Hay un pensamiento que me ha cautivado de una gran escritora llamada Elena de White en uno de sus libros, Eventos de los Últimos Días, que dice lo siguiente: viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Claro que cuando Elena de White hablaba sobre la tormenta, no se refería a la tormenta climática, sino a las señales de los últimos tiempos. Hay una pregunta que puede surgir en tu corazón en este momento. ¿Cuál debiera ser mi postura frente a la señal de los tiempos? Quisiera compartir brevemente algunos versículos de la palabra de Dios, comenzando lo que el Maestro Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 33. De la misma manera, dijo Jesús, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Jesús instó a sus discípulos, a sus seguidores, a velar y orar en muchas ocasiones, a estar atento a las señales de los tiempos. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En la palabra de Dios tenemos muchas palabras proféticas, especialmente para los que vivimos
en los últimos tiempos. El profeta Jeremías dijo: yo les he enviado mensajeros para advertirles del peligro, pero ustedes no han prestado atención. A lo largo de la historia, siempre antes de una gran crisis, Dios enviaba mensajeros para advertir al pueblo de Dios, para amonestar al pueblo de Dios. Y el Señor nos está enviando también en estos tiempos mensajeros. En primer lugar, por medio de los mensajes de los profetas, por medio de la palabra escrita de Dios. Y aquí en la Biblia tenemos al menos 2 libros proféticos de gran relevancia para este tiempo: el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, que vale la pena, y te animo en el nombre del Señor que pueda estudiar más estos libros. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El profeta Juan enfatiza que nosotros como cristianos debemos leer el mensaje profético, debemos escuchar el mensaje profético. Y no basta solamente leer, escuchar, aprender, sino que tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios. Podemos decir, hermanos, que hay 3 enfoques del Evangelio al hablar sobre la profecía, al hablar sobre las doctrinas. Por un lado, hay muchos cristianos que tienen el enfoque número 1, que es el enfoque basado en el amor sin profecía. O podríamos llamarle también Cristo sin doctrina. Es decir, lo importante es Jesús, no importa lo que uno crea. ¿Será que es realmente así? Jesús enfatizó que debemos escudriñar la palabra de Dios. No solamente escudriñar, sino seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El otro enfoque que muchos cristianos siguen es el enfoque número 2, que es la profecía sin amor. O podríamos llamarle las doctrinas sin Cristo. Podemos saber de memoria muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios, pero si no tenemos una fe genuina, si no tenemos el verdadero amor de Dios en nuestro corazón, todo eso se transforma como letra muerta y muchas veces uno puede caer en el formalismo o en el legalismo. El ideal que enseña la Biblia es el amor con profecía o Cristo con doctrina. La Biblia dice en Proverbios capítulo 29, 18, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Y en otra versión dice, sin visión profética, el pueblo perecerá. Por eso es que la Biblia dice, creéis en Dios y estaréis seguros. Creéis en los profetas y seréis prosperados. Así que, mis hermanos, vale la pena creer en la palabra profética basado en las Sagradas Escrituras. Teniendo esto en mente a manera de introducción, ahora sí vamos al corazón del seminario de este momento. Y vamos a compartir brevemente 7 tormentas amenazadoras y destructoras de los últimos tiempos. Desde el punto de vista profético, este mundo va a ir de mal en peor. Dice en el libro Eventos de los Últimos Días, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Otro escritor dijo en el libro Los llamados, los escogidos, página 176, la evidencia de lo que está pasando en el mundo que nos rodea debiera ser un llamado a despertar. Mucha gente está preocupada y hasta alarmada por todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. Mucha gente está a la expectativa de que algo grande va a suceder. Vamos a comenzar
brevemente con la primera gran tormenta de los últimos tiempos, que tiene que ver con la tormenta de la maldad y el libertinaje. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido asesinatos, secuestros, ataques terroristas, guerra, violencia, libertinaje sexual. Pero la Biblia enseña que en los últimos tiempos se intensificaría de una manera alarmante. Y es lo que estamos viendo en estos años, en estos últimos tiempos. Hablando de los tiempos finales, Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, Jesús enfatizó de que en los últimos tiempos no es que sumaría un poquito, sino que se multiplicaría la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, dijo Jesús, éste será salvo. Ojalá que tú y yo podamos ser de los que perseveren hasta el fin. Jesús, en sus palabras proféticas, hablando sobre los últimos tiempos, dijo, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. En otras palabras, hermanos, la generación, la cultura de la última generación se asemejaría a la cultura de los antediluvianos, a la cultura de los tiempos cuando vivía Noé. Y sigue diciendo Lucas 17:27, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. No hay nada de malo de casarse, de participar de una fiesta, pero en ese versículo menciona en el contexto de que había un libertinaje extremo, de que la mayoría de la gente se había olvidado de Dios, que el dinero y los placeres de esta vida era el Dios de los antediluvianos, y ese concepto, esa filosofía posmoderna de vivir, también sería del tiempo del fin. Jesús también dijo, lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma la gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Fijaos que esto no fueron palabras de un profeta, fueron palabras del mismo Jesús. En uno de los últimos libros de la Biblia, en el libro de Judas, dice lo siguiente, versículo 7, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Lamentablemente, cada vez más, la mano de Dios se está alejando de este mundo, no porque Dios no quiera, sino porque muchos seres humanos, la gran mayoría, se está alejando de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, el círculo de protección de Dios ya no es el mismo. Y eso hace que el enemigo actúe con más furia, porque la Biblia dice, recordemos que estamos en una guerra espiritual entre el bien y el mal. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y más aún, porque el mismo enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y hablando del libertinaje en los tiempos de Noé y también en los tiempos de Lot, la cultura, el libertinaje, diríamos, sexual, se había esparcido en gran manera. Había toda práctica de perversión sexual, orgías y muchas formas de practicar el sexo contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Y en ese sentido, cada vez más en la sociedad posmoderna que vivimos, se puede notar este libertinaje
en el área sexual. Y cada vez más hay diferentes movimientos defendiendo todo este tipo de práctica. A mí me llamó la atención, hace unos años atrás, se realizó en junio del 2017 en la ciudad de San Pablo un desfile del orgullo homosexual donde se juntaron alrededor de 3 millones de personas y uno de los organizadores dijo: nuestros principales enemigos hoy son los fundamentalistas religiosos. Y actualmente se puede notar cierta tensión. De pronto mencionar palabras como que la homosexualidad es pecado para uno puede sonar discriminación. No importa lo que yo pueda pensar, lo que más importa es lo que dice el escrito está. La familia, fue la primera institución que Dios creó, basado en la relación entre un hombre y una mujer. Fue la primera institución. Y Satanás ha procurado destruir el concepto original de familia que enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña que la relación sexual que Dios aprueba es la que se da en mutuo acuerdo entre un hombre y una mujer dentro del casamiento. Por otro lado, también las Sagradas Escrituras enseñan que la homosexualidad y otras prácticas sexuales como el incesto, la fornicación, el adulterio, son pecados. Tengamos en cuenta que Dios ama al pecador de todo corazón y todos somos pecadores, pero el Señor aborrece el pecado. El Señor quiere que nos arrepintamos de todo pecado, que confesemos nuestros pecados y que el perdón de Dios pueda traer paz a nuestros corazones. Creer lo que la Biblia dice, querido hermano, sobre este tema no es sinónimo de ser fanático, como algunos piensan. Actualmente hay también un movimiento contra el terrorismo. Sabemos que en los últimos años el terrorismo se ha intensificado. Y hay muchos líderes políticos y religiosos que a raíz de todos los ataques terroristas que han habido en estos años, están proponiendo una alianza política y religiosa a nivel internacional. Permíteme comentar lo que dijo Parolin, un alto funcionario del Vaticano. Dijo hace un tiempito atrás: hay una necesidad de una movilización general de Francia. Esto lo dijo en el contexto del ataque terrorista que hubo hace un tiempo atrás en Francia, para erradicar el terrorismo. La participación de organismos de seguridad, fuerzas policiales y líderes religiosos para acabar con este mal. Y lo que más me llamó la atención de lo que dijo Parolin fue lo siguiente: sin una alianza política y religiosa a nivel internacional, esta difícil batalla no se ganará. Y es interesante, él propone una alianza política y religiosa, una unión entre la política y la religión. Hay dos direcciones peligrosas que algunos líderes y algunos gobernantes están tomando. El control severo de la sociedad, minando poco a poco la libertad de expresión. Es interesante lo que dijo Dwight Nelson diciendo: la investigación social actual demuestra que cuando se enfrentan a una elección entre la seguridad personal y las libertades constitucionales, la gente elige la seguridad en primer lugar. En otras palabras, tenemos que tener cuidado porque la libertad de expresión es un regalo de Dios. Y hay ciertos líderes que se pueden aprovechar de esta libertad de expresión con la excusa de controlar la sociedad y de evitar los ataques terroristas, y esto puede llevar a ciertos países, a ciertas sociedades, a un control severo, limitando grandemente la libertad de expresión. El otro riesgo que algunos gobernantes están cayendo es la de limitar la libertad religiosa tanto para difundir el Evangelio como para expresar lo que uno piensa. Y esto ya está pasando en algunos países. Hay algunas denominaciones cristianas, protestantes,
que están sufriendo por compartir la palabra de Dios. Y todos tenemos el derecho de creer lo que uno quiera, de poder expresar lo que uno quiera, siempre, por supuesto, con respeto. La tormenta de la maldad irá colocando en la mente de los hombres una necesidad de cambio. Del liberalismo pronto se irá al radicalismo extremo, que conducirá a una dictadura que tendrá por fin imponer la agenda de Satanás con mayor rigor todavía. Y vamos a ver cómo esta tormenta de la maldad, esta tormenta del libertinaje, también sumado a otras tormentas, va a hacer que el enemigo tenga más fuerza y más poder. Pero no tenemos por qué tener miedo, querido amigo, querido hermano, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Martin Luther King dijo lo siguiente: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Tú y yo podemos hacer la diferencia, podemos contribuir para una sociedad mejor. La segunda tormenta destructora tiene que ver con los desastres naturales. Y todos estamos siendo testigos cómo en los últimos años se han intensificado los terremotos, los huracanes, los tornados, los tsunamis, las inundaciones, los maremotos, los tifones, los incendios, la sequía, por mencionar algunos desastres naturales. ¿Cuántas catástrofes están viendo y cobrando miles de vidas, lamentablemente? Jesús, hablando de la crisis final y de los desastres naturales, dijo en Mateo 24, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. A mí me llama la atención cuando Jesús dijo que todo esto será principios de dolores. Si esto es principios de dolores, ¿qué será el corazón de los dolores? En palabras de Jesús, él enfatizó muy bien que la última crisis sería la más grande que ha habido, que habrá en toda la historia. Me llama la atención las estadísticas que se han hecho hace unos meses atrás en Europa. Según un estudio reciente, el 78% de los europeos encuestados se muestran preocupados o alarmados por el cambio climático. Y entre los países europeos, como pueden mirar allí en el mapa, tanto Portugal como España y también Grecia se encuentran entre los países donde hay mayor preocupación al cambio climático. Hay más alarma, preocupación de todo lo que está pasando. Me llama la atención lo que Elena de White escribió en el libro El conflicto de los siglos. De paso, quisiera recomendarte la lectura de este libro, El conflicto de los siglos. Es un libro extraordinario. Cuando estudié teología, he tenido la oportunidad de leer muchos libros, no solamente estudiando teología, sino durante estos años. Pero después de la Biblia, uno de los libros que a mí más me ha impactado ha sido este libro, El conflicto de los siglos. Contiene un mensaje profético para este tiempo. Te animo a que puedas solicitar una copia de este libro y puedas leerlo. No te vas a arrepentir. Y en una de esas citas de este libro dice lo siguiente: el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Esta autora menciona que en los últimos tiempos se acusaría al pueblo de Dios de las calamidades que ocurrirían, y que una manera de poder aplacar de alguna manera la ira de Dios, entre comillas, sería implementando algunas reformas, y una de ellas tendría que ver con la observancia del día domingo. Y uno puede decir, pero ¿será realmente así?
Humanamente pareciera que no tuviera ni pie ni cabeza. Pero permítame comentar algunos ejemplos y algunos acontecimientos que muestran cómo poco a poco la profecía va tomando su forma. Hace unos años atrás, en el 2017, en septiembre, ocurrió un gran huracán, pasó por el estado de Texas, y la preocupación fue tan grande que el presidente Donald Trump promulgó un domingo como un día nacional de oración. Y esto fue instado por un asesor evangélico, el pastor Robert Jeffrey de Texas, que fue uno de los que le propuso esta idea de tener un domingo nacional de oración. Y la verdad que la idea fue bonita, pero me llamó la atención este concepto, ¿no? Una promulgación nacional de un domingo como día de descanso nacional. Hablando sobre el descanso dominical, hace unos años atrás el actual Papa, el Papa Francisco, emitió en el 2015, en junio, una encíclica papal con 246 puntos. La encíclica fue titulada Laudato Si, sobre el cuidado de nuestro hogar común, sobre el medio ambiente. Yo tuve la oportunidad de leer toda esa encíclica y en los puntos 71 y 237 presenta el domingo como un aspecto importantísimo en el proceso del cuidado del medio ambiente, como una propuesta para descansar la tierra, para mejorar el vínculo familiar y también como una manera de adorar a Dios. La Biblia enseña en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. En la palabra de Dios se muestra claramente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el verdadero día de reposo es el día sábado. Pero Satanás siempre trata de, si Dios pone algo, de poner otra cosa en contraparte. Hace un tiempito salió un artículo interesante y en una de esas frases decía: el cambio climático es real y peligroso. Se necesita un nuevo sistema de gobierno mundial para hacer frente a esta amenaza sin precedente. Es la primera vez que una encíclica se ha dirigido a todo el mundo y que los miembros de otras religiones se unieron en torno al mensaje. El año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en un foro interreligioso del G20 que se realizó en Buenos Aires, Argentina, del 24 al 26 de septiembre de 2018, si no cambiamos el trayecto de lo que vivimos en la humanidad en los próximos 2 años, corremos el riesgo de perder el control. Un mensaje bastante llamativo, ¿no? Llamando a los líderes políticos a nivel mundial a un cambio, que el momento de hacer el cambio es ahora. Y que si no se toma un cambio drástico en los próximos 2 años, según este secretario de las Naciones Unidas, corremos el riesgo de perder el control. Podemos ver cómo hay una preocupación a nivel mundial y una necesidad de cambio. Y claro, muchos líderes religiosos, entre ellos protestantes y católicos, ven como parte de este proceso de cambio de llegar a una concienciación sobre la observancia del día domingo. La tercera tormenta profética de los últimos tiempos tiene que ver con la tormenta de la crisis financiera. Todos sabemos que la inflación en muchos países cada vez aumenta más. Sabemos que está habiendo muchos desajustes económicos en muchos países a nivel mundial. La Biblia dice en el libro de Santiago: he aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos.
Está profetizado que habría un clamor de la clase trabajadora a nivel mundial. Bien sabemos que la riqueza está mal distribuida. En el diario El País salió hace tiempo atrás que 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Cada vez hay más pobres y muy pocas personas tienen la mayoría del dinero. Expertos en economía pronostican un colapso económico mundial muy pronto. Un analista dijo: el colapso bancario y las deudas no pagadas traerán la mayor crisis económica que el mundo ha vivido. En el libro de Apocalipsis se dice que llegará un momento que no se podrá comprar ni vender. Desde el punto de vista profético habrá un control monetario mundial. No sabemos bien cómo va a pasar. Hay quienes creen que el dinero en efectivo va a desaparecer. Hay quienes creen que va a ser implantado un chip en la piel. No sabemos bien cómo va a ser ese control, pero sí que va a haber un control estricto cada vez más fuerte a nivel mundial. Por ejemplo, si miramos grandes países de economía fuerte como los Estados Unidos, podemos ver que la deuda de los Estados Unidos es astronómica e insostenible. Solamente para que tengáis una idea, la deuda bruta supera los 21 billones de dólares. Eso humanamente es imposible de pagar. En algún momento la economía va a estallar. Y solamente con que estalle la economía norteamericana eso va a afectar a nivel mundial. Podéis recordar lo que pasó en el 2008, ¿verdad? En la crisis que hubo monetaria, pero eso simplemente no es nada de lo que va a pasar a gran escala. Y hablando sobre crisis económica, desde hace algunos años, el Vaticano está proponiendo crear un gobierno mundial para afrontar la crisis económica. Y esto ha salido en varios periódicos a nivel internacional desde hace algunos años. Esta tormenta, la tormenta de la crisis económica, conducirá tarde o temprano a una globalización económica centralizada en un organismo que probablemente será supervisado hasta por el mismo Vaticano. Podríamos hablar mucho más de cada una de estas tormentas. Estamos haciendo un panorama general de cada uno de estos temas, que se podría profundizar mucho más, por supuesto. La cuarta tormenta que quisiera comentar rápidamente es la tormenta del espiritismo. Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús dijo que en los últimos tiempos habrían falsos profetas, falsos cristos, y que el espiritismo crecería en gran manera. Cuanto más nos acercamos a las escenas finales de la historia de esta tierra, más pronunciada será la obra de Satanás. Me llamó la atención hace unos años que se realizó la mayor convención pública de satanistas de la historia. Esto se realizó en el norte de los Estados Unidos. El poder de Satanás para tentar y engañar es 10 veces mayor ahora de lo que era en los días de los apóstoles. Me impactó hace poco, mirando en las noticias, cómo se ha triplicado el número de personas poseídas por demonios en Italia, llegando a 500.000 en un año. ¿Qué te parece? 500.000 personas afectadas en un solo país justamente por el espiritismo, el ocultismo, el satanismo. El espiritismo se está esparciendo, el esoterismo, en sus múltiples formas. Solamente para que tengáis una idea, según un estudio reciente, solo en los Estados Unidos hay 1 millón de brujos. Sumado a esto, hay muchas sociedades secretas a nivel internacional, la masonería, Illuminatis, Club de Bilderberg,
la mafia, etc. Hay iglesias satanistas, hay muchas fiestas famosas como Halloween, el Día de los Muertos, hay mucha música y literatura con todos conceptos de esoterismo, ocultismo, que está confundiendo y engañando a mucha gente, especialmente a niños y a jóvenes. En el libro El conflicto de los siglos se nos dice: habrá comunicaciones de espíritu que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo, y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a las leyes de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. La palabra de Dios enseña que cuando uno muere, el polvo vuelve a la tierra donde era, dice el libro de Eclesiastés, y el espíritu vuelve a Dios. Cuando uno muere, ya cesan los pensamientos. Pero Satanás se ha encargado de inventar falsas doctrinas como la reencarnación, como que los muertos se pueden aparecer, y eso es uno de los engaños del tiempo del fin. Ya Satanás, desde un principio, Adán y Eva en el huerto del Edén, allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, trató de engañar a Adán y Eva diciendo: no moriréis. Y este concepto de la inmortalidad del alma, de que cuando uno muere, en realidad no muere, sino que el espíritu anda dando vuelta, no es una enseñanza que enseña la palabra de Dios. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Satanás mismo tratará de imitar a Jesús. Y ese será el engaño capital. Recordemos que Jesús dijo que aparecerán falsos cristos. La quinta tormenta amenazadora de los últimos tiempos tiene que ver con la unión entre Iglesia y Estado. Sabemos cuáles fueron las consecuencias nefastas de la unión entre Iglesia y Estado durante la Edad Media. Cómo eso produjo como resultado intolerancia religiosa y persecución, y millones de personas fueron víctimas del martirio por no aceptar lo que la unión entre Iglesia y Estado quisieron imponer en la Edad Media. Pero lamentablemente lo que pasó en la Edad Media, esta filosofía de unión de Iglesia y Estado, también desde el punto de vista profético, se repetirá previo a la venida de Cristo. Si queréis ahondar más y estudiar más sobre este tema, os animo que estudiéis la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Allí se nos habla de la primera bestia, que tiene que ver con un poder político y religioso representado por el poder político y religioso del Vaticano, de Roma, de la Iglesia Católica. No estamos hablando de una persona específica, sino de una filosofía, de una institución, de un poder político y religioso, que desde el punto de vista profético, la primera bestia tiene que ver con el Vaticano en sí. Y la segunda bestia, el segundo poder político y religioso, tiene que ver con los Estados Unidos. Y la imagen de la bestia, también habla en Apocalipsis 13, tiene que ver, en otras palabras, con la unión de la política y la religión, principalmente en los Estados Unidos. Y en ese aspecto llama la atención cómo esta unión de política y religión, esta unión entre los Estados Unidos y el Vaticano, han crecido en gran medida en los últimos años. Por ejemplo, ha salido un libro titulado The Global Vatican, y en el subtítulo de ese libro se nos habla de la extraordinaria relación entre los Estados Unidos y la Santa Sede. Claro, la palabra extraordinaria relación hace referencia a que la relación
es excelente, es muy buena, hablando principalmente la relación política. Es decir, para que se forme la unión entre la política y la religión o la iglesia y el Estado en Estados Unidos, necesita pasar por lo menos por 3 etapas. La primera etapa es una alianza entre el Vaticano y el poder político de Estados Unidos, que esta alianza política ya se ha afianzado desde hace varios años, comenzando por ejemplo con la visita del Papa Francisco en los Estados Unidos en el 2015, que él tuvo la oportunidad de visitar la ONU, de hablar para el Congreso. Inclusive la revista Time habló sobre el nuevo imperio romano, hablando sobre el auge de justamente la Iglesia Católica bajo el liderazgo del Papa Francisco. Pero no solamente se necesita una alianza política entre Estados Unidos y el Vaticano, sino también una alianza entre el Vaticano y el poder religioso. Cuando hablamos del poder religioso, hablando del mundo protestante de los Estados Unidos. Sabemos que en los Estados Unidos predomina el protestantismo y de allí están las sedes de la mayoría de las grandes denominaciones cristianas de todo el mundo. Y también en los últimos años muchos de los grandes líderes religiosos han ido a visitar al Papa Francisco y han hecho alianzas ecuménicas que antes no era común ver. Y este movimiento ecuménico está tomando cada vez más fuerza. En una de sus frases el Papa Francisco dijo: no se es cristiano si no se es ecuménico. Llama la atención cómo, por ejemplo, en el 2014 ha habido encuentros de líderes religiosos en Roma con el Papa Francisco. En el 2015 varios presidentes se han reunido en Roma para afianzar estos vínculos políticos y religiosos. En el 2016 varios jueces de diferentes países del mundo. En el 2017 el Papa Francisco celebrando la Reforma Protestante. Y en el 2018 se cumplió los 70 años del Consejo Mundial de Iglesia, donde tiene su sede en Ginebra, en Suiza, también una gran peregrinación ecuménica. En esto podemos ver cómo esta alianza política religiosa está afianzada como nunca antes en la historia. Una postura de conveniencia populista y ecuménica siempre llevará a sacrificar alguna verdad fundamental del escrito está por el llamado bien común. El Papa Francisco dijo en un viaje, en uno de sus vuelos: hay que elegir, o eres ecuménico o eres proselitista. Palabras bien fuertes: o apoyas el ecumenismo o eres un proselitista. Y esta palabra proselitista tiene más bien una connotación más bien negativa. El Papa Francisco insta a dejar las divisiones teológicas a un lado. Según él, uno de los pecados más graves es el de las divisiones entre las comunidades cristianas. O sea, según el Papa Francisco, lo más importante es el amor. No hace falta hablar de enseñanzas, de doctrina. Si Martín Lutero, el gran reformador protestante de hace más de 500 años atrás, estuviera vivo, ¿qué diría? Una de sus frases típicas fue la siguiente: es mejor estar divididos en la verdad que unidos en el error. O como dijeron los apóstoles, más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Charles Spurgeon, un gran reformador inglés, dijo: unidad en el error es unidad en la perdición. Claro que tenemos que amar a todo el mundo, pero tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Jesús dijo: muchos vendrán en aquel día, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero Jesús dirá: separaos de mí, hacedores de maldad. Por eso es que, hermanos, tenemos que ser fiel a la palabra escrita de Dios. Y para que se termine de formar la imagen de la bestia, se necesita no solamente una alianza política, una alianza religiosa entre Estados Unidos y el Vaticano, sino también una alianza entre la Iglesia y el Estado en
Estados Unidos. Y con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este presidente republicano, ha lanzado varias frases llamativas, como por ejemplo al comenzar su mandato dijo: quiero devolver el poder a la Iglesia. Estados Unidos se ha caracterizado a lo largo de su historia por la separación entre la política y la religión. Pero es interesante que ahora el presidente Donald Trump se propone en su mandato darle más poder al mundo protestante. Incluso hace tiempo Donald Trump anuló una ley de 60 años que separa la Iglesia y Estado en los Estados Unidos. Es decir, esto no pasó desapercibido en los Estados Unidos, fue algo que llamó mucho la atención porque fue el primer presidente que anuló esta ley. Sabemos que desde el punto de vista profético la imagen de la bestia se va a formar muy pronto y va a haber esta alianza política entre la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos, y esto también los demás países del mundo van a imitar. Y esta imagen de la bestia va a dar pie a la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, desde el punto de vista profético, tiene que ver con la imposición obligatoria de un descanso dominical. Y ahora justamente tiene que ver con esta sexta tormenta, la tormenta de la ley dominical y demás controles. Y hablando sobre el descanso dominical, desde hace varios años hay varios movimientos a nivel internacional en pro del descanso dominical. En Europa, por ejemplo, hay un sitio web, European Sunday Alliance, es un sitio web internacional que procura el descanso dominical desde una perspectiva más bien para la familia. En los Estados Unidos hay un sitio web titulado Back to Church, hablando sobre el descanso dominical, y hace un llamado nacional al volver al descanso dominical. Inclusive hacen una vez al año una especie de fuerte pregón para que la gente, los ciudadanos, vuelvan a la iglesia en el domingo. Y uno de los lemas es, si pueden observar en esa página web, National Back to Church Sunday. En otras palabras, regreso nacional a la iglesia en el día domingo. Claro, son iniciativas que tienen muchas cosas buenas, pero que van concienciando a la población sobre la importancia de descansar un día en particular. Y claro, la Biblia enseña que el verdadero día de reposo es el día sábado. Pero sabemos que, desde el punto de vista profético, se implementará la marca de la bestia. Inclusive muchos evangélicos, muchos protestantes, en varias páginas web, afirman categóricamente que el domingo es la marca de unidad entre los cristianos. Fijaos que muchos protestantes, pastores y grandes líderes están afirmando que el domingo es la marca de unidad entre los cristianos. Y en estas cosas podemos ver cómo cada vez más el domingo está tomando más fuerza. Y uno puede decir, no, esto no va a pasar. Pero bueno, el rompecabezas se está formando cada vez más y sabemos que si la Biblia lo dice es porque realmente va a pasar. Y tal vez te puede sonar, diríamos, como locura. Pero bueno, te animo que puedas investigar más, estudiar más las profecías, leer este libro, El conflicto de los siglos, estudiar más el Apocalipsis, y te vas a dar cuenta que realmente esto que parece que no va a pasar, realmente va a ser un acontecimiento que sí va a acontecer. Y el problema no va a ser la ley dominical, sino también va a ser otras leyes de control que los gobiernos van a imponer para mantener controlados a la población. Y la última tormenta, la tormenta de la persecución a los hijos de Dios,
Jesús dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y si aquellos días no fueran acortados, dijo Jesús, nadie sería salvo. Es decir, esta será la última gran tormenta que diríamos será el anticipo final de las últimas 7 plagas que caerán sobre esta tierra previo a la venida de Cristo. Según un congresista estadounidense, Chris Smith, dijo que la persecución de los cristianos a nivel mundial ha ido de mal en peor. Y podemos ver en la noticia, por ejemplo, en México hace un tiempo atrás, cómo se destruyeron viviendas de varias casas de evangélicos por predicar la palabra de Dios. En el libro Eventos de los Últimos Días se nos dice, se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resulta más evidente, más glorioso, más pleno y más completo. Es verdad que vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. No tenemos por qué tener miedo porque el Señor proveerá para nuestras necesidades y también nos protegerá. Aunque algunos de pronto irán a la cárcel, aunque algunos sufrirán martirio, pero muchos de los hijos de Dios serán protegidos y el Señor proveerá para todas sus necesidades. Habrá una persecución hacia todo lo que se relacione con el extremismo y el fundamentalismo. El Papa Francisco insta a las religiones del mundo a luchar contra el extremismo y el fundamentalismo. Según el Papa Francisco, un grupo fundamentalista es violento, aunque no mate o golpee a nadie. Uno decir, por ejemplo, cierta verdad bíblica que no esté de acuerdo con lo que se divulga popularmente puede sonar como fanatismo, puede sonar como fundamentalismo, como extremismo, y cada vez más se está hablando del terrorismo religioso. Y hablando sobre libertad religiosa, me llama la atención que desde hace unos años un sacerdote jesuita es el nuevo presidente de la Comisión para la Libertad Religiosa en los Estados Unidos. Por lo general siempre ha sido un pastor evangélico protestante. Es la primera vez que un jesuita, un sacerdote jesuita, es presidente de la libertad religiosa de una institución muy importante en los Estados Unidos. Es interesante cómo, por ejemplo, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, varios líderes son católicos. Cada vez más el catolicismo está tomando más fuerza del gobierno de los Estados Unidos, más influencia, si podríamos decir. Considerando estas 7 tormentas que hemos visto de manera breve en esta oportunidad, te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Avisar o no avisar sobre todo lo que se viene? Por lo general, el meteorólogo que avisa sobre la venida inminente de un huracán o sobre una gran tormenta que se aproxima, lo hace para que la gente se prepare, no lo hace con la intención de producir miedo. Por eso están las profecías bíblicas, que cuando se habla de todas estas señales proféticas, no es para que tengamos miedo, sino para que nos preparemos, sino para que podamos hablar de otro, de que Cristo viene pronto. Las señales nos indican de que la venida de Cristo, que es nuestra mayor esperanza, está a las puertas. Y eso debiera ser nuestro mayor gozo. Por eso es que profetas como Joel y Ezequiel dijeron: toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y ya se acerca. Y cuando el profeta Joel hablaba del día del Señor,
se refería a la segunda y gloriosa venida de Cristo. El profeta Ezequiel dijo: pero si en la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Cada vez que tenemos la oportunidad de conocer una verdad de la palabra de Dios, no es solamente para que la aceptemos, sino también para que la proclamemos. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. ¿Qué vamos a hacer, queridos amigos, queridos hermanos? ¿No vamos a cruzar de brazos? Claro que no. Escuchemos el llamado de Dios, que también fue para Jonás. El libro de Jonás, capítulo 3, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El Señor nos ha llamado como mensajero de esperanza para proclamar la pronta venida de Cristo y decir al mundo que Cristo viene pronto, que necesitamos arrepentirnos, que el reino de Dios se ha acercado. Es mi deseo y mi oración que tu decisión, que mi decisión pueda ser: Señor, yo quiero ser fiel hasta la muerte. ¿Quieres ser tú fiel al Señor hasta la muerte? Yo quiero, y espero que tú también puedas decidir en este momento, decirle: Señor, yo quiero ser fiel. No quiero ser un cristiano tibio, un cristiano superficial, un cristiano mediocre. Quiero ser un cristiano consagrado. Quiero buscar más a Dios, quiero leer más la Biblia, quiero ir más a la iglesia, quiero orar más. Y necesitamos, queridos hermanos, en este tiempo un reavivamiento, una reforma, salir de la modorra espiritual, buscar más a Dios de todo corazón. La Biblia dice: me buscaréis y me hallaréis si me buscareis de todo vuestro corazón. Que tu decisión, que mi decisión pueda ser reconsagrarnos más al Señor, y nuestra segunda gran decisión que podamos decidir ser mensajeros de esperanza, que podamos decidir ser misioneros, ser mensajeros que compartan las buenas nuevas con nuestra familia, con nuestra comunidad. Que el Señor te bendiga, y me gustaría concluir con una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, porque sabemos que tú muy pronto vienes en gloria y majestad. Señor, nos damos cuenta que estamos viviendo en tiempos difíciles. Las señales y los acontecimientos actuales nos indican de que tú vienes pronto. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nuestra indiferencia, nuestra ceguera espiritual es grande. Queremos pedirte, Señor, colirio espiritual, que tú nos des discernimiento, que podamos velar y orar, que podamos estar atentos a las señales de los tiempos, que el Espíritu Santo pueda obrar poderosamente en mi corazón y en el corazón de cada uno de los que en este momento están escuchando este mensaje. Señor, no queremos seguir el ejemplo de los antediluvianos, no queremos seguir el ejemplo de la mayoría de Sodoma y Gomorra. Queremos ser de aquellos que sean fieles al escrito está. Te pido, Señor, en este momento una bendición especial sobre mi hermano, sobre mi amigo que en este momento está viendo este programa, para que tú puedas estar con él, para que él pueda abrazar el mensaje de Dios y pueda, después de concluir esta oración, recomenzar su vida cristiana, pueda leer más la palabra de Dios, pueda orar más, pueda conseguir este libro, El conflicto de los siglos, y leer este libro que contiene un mensaje profético, un libro que todo el mundo debería leer en este tiempo, que pueda leer más
la palabra de Dios, especialmente el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, que puedas solicitar estudios bíblicos que se van a ofrecer a continuación y que esto pueda ser un comienzo y un revivamiento en su vida espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a derramar esta bendición, no porque lo merecemos, sino por los méritos de Jesucristo, nuestro poderoso Salvador. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Amén.